¿Está mal esperar un milagro? No, no lo está. De hecho, muchas veces necesitamos un milagro. El problema de esperar un milagro es a quien se lo pides. Es en quien estás confiando para que suceda lo que para nosotros es totalmente imposible. En el caso de los discípulos, en este caso de Pedro y sus compañeros, estaban tratando de pescar toda la noche. No pescaron nada. Sin embargo, Jesús se acercó y empezó a predicar y la gente se agolpaba, quería escuchar a Jesús. Vamos a suponer que toda esta gente esperaba algo de Jesús. Esperaba que Jesús les sanara, que Jesús los alimentara, que Jesús hiciera algo especial. Pero muchas veces esa gente que espera en ese sentir, es decir, comprueba quién eres, no recibe nada. Mas Pedro y sus compañeros estaban cansados. Estaban agotados porque se habían esforzado, habían rentado la barca, habían rentado el equipo para la pesca y por más que se esforzaban, no lograron su cometido. Entonces estamos en un grave problema. Siempre esperamos que Dios se manifieste, pero desafortunadamente no siempre le damos el crédito a Dios y si se lo damos emocionalmente. ¿Qué quiero decir? Sí, me ayudó y acá y allá y se pasa la emoción y ya no le reconocemos en la forma en que lo estábamos haciendo. Entonces él vio la necesidad de Pedro y sus compañeros y les dice, vayan adentro al fondo del mar y echen la red. Y Pedro pudo haber dicho, ay, otra vez, una vez más, ya lo intentamos, no hubo oportunidad. Sin embargo, Pedro dijo algo muy importante, nada más porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Muchas veces hacemos las actividades, aparentemente no hay resultado, aparentemente no sucede algo que nosotros queremos o esperamos, pero en realidad no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios. Ese debe ser el punto. Lo hacemos para aquel que es digno, para aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo simplemente para pagar una deuda como Pedro? Probablemente. ¿Lo estás haciendo simplemente para ver si sucede un milagro o no lo sucede? Siempre debemos de estar atentos a lo que dice el Señor y no a lo que nosotros sentimos o pensamos, porque lo que sentimos y pensamos es traicionero. Tarde o temprano nos va a llevar a pensar es que Dios no está conmigo, es que estoy haciendo algo mal. Y realmente sí estamos haciendo algo mal, desconfiando de Dios, desconfiando de lo que Él ha plantado en nuestro corazón. Él no ha plantado cualquier cosa. Recuerda, había mucha gente que se agolpaba, había mucha gente que quería recibir algo y nada más recibieron enseñanza, recibieron lo mejor. Pero al momento de no recibir milagro, muchos de ellos pudieron verse decepcionados y dicho, ay, ¿para qué venimos a escuchar a Jesús si no nos da nada? Pedro, Pedro ya estaba decepcionado de por sí de la situación. No sabía cómo iba a pagar la barca y el equipo, pero Dios sí sabía cómo lo iba a pagar. No por lo que ellos podían hacer, no por sus propias habilidades, sino por la habilidad de Jesús en nuestra vida. Entonces, Pedro obedeció juntamente con sus compañeros. Entraron al fondo del mar, echaron su red y ya no podían sacar la red por tanto pez que había. Imagínate, estás intente, ya estás desanimado, estás angustiado, ya no quieres seguir más. Pero se te ha olvidado lo más importante. ¿Has escuchado su voz? ¿Has escuchado su palabra? Si has escuchado su voz y su palabra, ya vas de gane. Ya tienes todo lo que necesitas. Por su palabra lo haré, porque confío en Él, seguiré, porque confío en que Él no me ha soltado ni me ha dejado. Estoy seguro que venceremos, no por lo que nosotros podemos hacer, porque en este caso Pedro y sus compañeros ya estaban desanimados, ya no tenían esperanza alguna,
Pero tú y yo tenemos esperanza en Cristo. Tú y yo tenemos esperanza en su palabra, en que si Él dice que vayamos, aunque aparentemente no tengamos resultado, Él lo dijo y lo haremos. No por lo que podamos obtener nosotros, sino por lo que sabemos que Él puede hacer. Entonces, al llegar a la orilla, Pedro se arrodilló. Pedro también había escuchado la enseñanza, ¿por qué no se arrodilló? Los demás también habían escuchado la enseñanza, ¿por qué no se arrodillaron? Porque desafortunadamente ponemos nuestro interés, ponemos lo que nosotros pensamos que merecemos antes. Pedro pudo haberse arrodillado antes a pesar de su decepción de no haber pescado nada. Me arrodillo. Pero generalmente lo hacemos hasta que vemos una respuesta. Hasta que vemos algo que se mueve. Algo que sucede. Los cristianos no vivimos por lo que sucede. Vivimos por la fe. Vivimos por algo que tal vez jamás llegue a suceder, porque estamos confiados en que si Dios está con nosotros, nosotros somos más que vencedores. No necesitamos el milagro en sí mismo, sino que el milagro en sí mismo era el poder escuchar su palabra, era el podernos arrodillar simplemente y decir, si estoy frustrado por lo que no sucedió, pues estoy seguro que tu palabra es firme, es segura. Y le dice Jesús, no temas, Pedro. Ahora ya no serás pescador de peces, sino de hombres. ¿Por qué? Porque has visto que el poder de Dios se manifiesta, porque has entendido que no ha sido tu buena suerte o tu habilidad, sino el poder de Dios. Después de haber intentado toda la noche, no pudiste, pero el poder de Dios en un instante lo hizo posible, y eso provocó que le siguieran. Nosotros aparentemente le seguimos por el milagro de la sanidad, por el milagro del trabajo, por el milagro de algo. Pero no porque Él enseña, no porque Él tiene palabra poderosa y palabra extrema en el sentido de que sin su palabra no podemos seguir hacia adelante. Hoy arrodíllate cuando escuches su palabra. Puedes sentirte frustrado, puedes sentir que nada te funciona, pero ya al haber escuchado su palabra es un milagro muy grande. Amén.